determinar el tiempo que tarda en producirse una unidad por producto. Cualquier producto que me digan ustedes. Siempre es viable. Entonces, una vez que hemos determinado esto, por ejemplo, podemos decir que nosotros esto lo voy a vamos a ver que nosotros tardamos en producir un producto para ver con tiempo mínimo, 1.5 minutos, ¿cierto? O podemos decir 0.10 horas, 0.15 horas. Ese tema ya va a estar determinado en la empresa como tal. Tiempo normal, o sea, con base en el estudio realizado en la empresa, se determina que se tiene 1.5 minutos por unidad de producto. ¿Cuánto tiempo vamos a requerir nosotros para producir las 31.498 unidades que hemos proyectado? Entonces, lo único que hacemos es multiplicar 31.498 por 1.5. Y aquí vamos a tener, calculen por favor. 47.247. ¿Cuánto he dicho? 47.247. 247 minutos, ¿cierto? Ahora, ¿eso qué implica? Que tenemos que transformar esto en horas. ¿Cuántas horas requerimos? Horas requeridas. ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo transformamos los minutos en horas? Dividido entre 60. Dividido entre 60. 47.247 dividido entre 60. 787.45. 787.45 horas. ¿Cierto? Horas requeridas. Ahora vamos a suponer que la empresa trabaja 8 horas día. ¿Cierto? Vamos a suponer, les recalco, que la empresa trabaja 8 horas día. Por tanto, aquí lo único que hacemos es dividir 787.45 dividido entre 8. ¿Cuánto es eso? 98.43. ¿Perdón? 98.43. 98.43 días. ¿Cierto?
Ahora, podemos también seguir considerando los temas en semanas de trabajo. ¿Cierto? Y para eso necesitamos el dato. La empresa trabaja 6 días a la semana. Por tanto, esto va a ser 98.43 dividido entre 6. ¿Cuántas semanas requerimos? 16.41. 16.41 semanas. O lo dejamos en días o lo dejamos en semanas. Porque ya trabajar en meses no se puede hacer un cálculo. Salvo que tengamos exactamente el mes que vamos a trabajar, ¿cierto? Y las semanas que tiene cada mes. Cada mes no tiene 4 semanas exactamente. Por ejemplo, en el mes de abril tenemos 4 semanas y 2 días. Si contabilizamos solamente sábados, hasta 6 días, vamos a tener 4 semanas y 1 día. ¿Que se puede hacer? Se puede hacer. Pero necesitamos, fíjense, un instrumento que se llama calendario para poder realizar ese trabajo. Pero para fines de cálculo podemos trabajar en ese entendido, ¿cierto? Días, semanas. Ahora, aquí requerimos también conocer el hecho de que si se trabaja un turno, 2 turnos, aquí estamos hablando 8 horas día, eso nos está diciendo que vamos a trabajar solamente en un turno. Hay empresas que trabajan 2 turnos, 3 turnos, igual vamos a poder determinar ya sea en días, ya sea en horas. ¿Está claro hasta aquí? Son simples deducciones que realizamos. ¿En qué hemos convertido esta demanda de producción? En una demanda de factor de producción que en este caso se llama tiempo. Ahora, ¿cómo vamos a relacionar este tema en la programación? Hemos dicho que en la programación necesitamos tiempos de inicio y tiempos de terminación. Entonces, si vamos a entregar o nos comprometemos a entregar en este caso en 16.41 semanas. ¿Esto qué va a repercutir? Va a repercutir en la contratación de personal si es que no tuviéramos. Y si tuviéramos en la designación de personal para 16.41 semanas. Va a repercutir también en las máquinas para 16.41 semanas. Eso es lo que le decía de que hasta acá es viable trabajar con números decimales para fines de cálculo. Pero en la práctica laboral, con toda seguridad de que no van a trabajar así. Ahora, pueden que ya le desarrollen un programa. El programa va a estar en función de la capacidad que tenga la máquina. 8 decimales, 10 decimales, etc. Por eso es que nosotros hemos acordado que lo anterior, o sea, la proyección como tal, utilizando métodos de series de tiempo o métodos
el promedio simple, o cualquier otro método que ustedes vayan a conocer posteriormente, son actividades intermedias, ¿cierto? De tal manera que vamos a llegar a unidades programadas. Y esto lo vamos a trasuntar en factores de producción, en este caso, por ejemplo, el tiempo. Pero este tiempo nos va a llevar a determinar recurso humano, equipo, instalaciones, tipo de recurso humano. Y esos son los detalles precisamente que se consideran en la planificación. A eso también se llama planificación suplementaria. Aquí vamos a utilizar la hoja de operaciones, la hoja de ruta, todo lo que hacemos en producción 1. Distribución de planta, disposición de equipos, que hay una serie de métodos y técnicas que nos permiten la mejor forma de disposición. Pero para nosotros, en este curso es llegar por una parte a esto, al tiempo. Entonces, si nos dice algún cliente, vamos a requerir 31.498 unidades, lo único que tenemos que saber en este momento es el tiempo normal. ¿Cuántas horas trabaja al día a la semana? ¿Cuántas horas trabaja al día y cuántos días a la semana para trabajar en semanas? ¿Cierto? Ahora nos pueden dar también el dato de diferente forma. Que la empresa trabaja 5 días, 8 horas y el día sábado solo 4 horas. ¿Cuánto estamos hablando de la hora de trabajo semana? ¿Cuánto estamos hablando? 44 horas semana. También podemos esa información. Entonces es importante recalcar eso. ¿Está claro? Ahora fíjense, acá voy a adelantarme lo que posteriormente podemos decidir. ¿Cuánto significa 16.41 semanas? ¿O cuánto significa 98.43 días? Si este dato es entero, es fácil, ¿cierto? Son 16 semanas. Y podemos contratar personal para 16 semanas. Podemos designar al personal para 16 semanas, pero tenemos que designar para este periodo más de 0.41 semanas. Esa decisión no es muy sencilla en la práctica. O trabajamos con 16 o trabajamos con 17. ¿Qué va a implicar eso? Si trabajamos con 16 no vamos a poder lograr nuestro objetivo. Nos va a faltar. Si trabajamos con 17 ya también nos va a sobrar. Fíjense, estamos hablando con una cantidad muy pequeña, 31.498 unidades. Si vamos a producir millones, o si vamos a hablar de máquinas, el tema se complica. Y esa es una decisión que hay que analizarlo a detalle. Y eso lo vamos a hacer en la programación. Por eso es importante la programación en la empresa. Obviamente la planificación también es importante. Y decimos, ¿no? Un buen plan significa una buena administración.
pero lo dejamos por el momento ahí. Esto va a ocurrir con tiempo normal. Ahora tenemos otro tiempo que se denomina el tiempo estándar. Tiempo estándar. El tiempo estándar considera la presencia de demoras inevitables. Les recalco, el tiempo estándar considera las demoras inevitables. O sea, algo que en la empresa no podemos evitar por varios factores. Yo siempre os pongo el ejemplo de las clases. ¿Cuánto deberíamos pasar? ¿Para cuántas horas por clase está designado nuestra materia, por ejemplo? ¿Cuántas horas debemos pasar nosotros? 1:30. ¿Cada clase de cuántos minutos es? 90. 90. 90 minutos. Esa es la hora pedagógica. La hora pedagógica está dado en 45 minutos. Y 2 periodos significan 90 minutos. Pasamos clases los 90 minutos. Si ustedes hacen cálculos, no. O sea, hacen una investigación. Siempre estamos empezando, en este caso 2:05, 2:03, inclusive 2:10. En términos presenciales hacemos lo mismo, porque siempre la gente llega atrasada, consecuentemente tenemos que esperar. Y en la vida presencial nos dábamos un tiempo de tolerancia de 10 minutos. Inevitable, ¿cierto? Porque estamos acostumbrados a no cumplir el horario. Todos deberíamos estar antes bien sentados y empezar nuestras clases todos en punto. Por ejemplo, ese tema podemos considerarlo como inevitable. ¿Cuánto significa eso? Dividimos entre, supongamos que tenemos esa situación nada más, ¿cierto? Eso implica 11.11%. Ahora puede ser que otros días empecemos a la hora puntual. Vamos a sacar un promedio. Y así la empresa puede observar ciertas actividades que no se les puede frenar, ¿cierto? Si trabajamos en horario continuo, ahora, por ejemplo, que todas las empresas están trabajando en horario continuo, hay la hora del almuerzo, por ley. Otras empresas dan media hora, otras dan una hora. Y al ir y al retornar, no siempre retornan en la hora prevista. Y eso ocurre en muchas actividades. Y así podemos ir detectando una serie de actividades que generan lo que se llama las demoras inevitables. Por mucho de que las personas quieran ingresar en el tiempo previsto. Los que tienen menos demoras inevitables en el trabajo, por ejemplo, son los bancos.
Si ustedes se dan una vueltita a la hora de ingreso de los bancos, si el banco tiene que, esa es su política del sistema financiero, 8 en punto que atender al cliente, 8 en punto se abren las puertas y todo el mundo ya está sentado, 8 en punto. Pero en el transcurso del trabajo puede darse el hecho de que siempre existe algún cliente que lleva mucho dinero para depositar y eso implica contar centavo a centavo, ¿cierto? Porque si no, tiene problemas el cajero. Y en vez de atender en 30 minutos, va a atender un poco más. Y si se hace un seguimiento a eso, puede que haya, pónganle en el día 1 solo. Entonces, eso va a generar una demora inevitable, pese a que está trabajando. Son situaciones que tienen que contemplarse en la empresa para poder también exigir después el trabajo que van a realizar. Y en este caso, para determinar el tiempo que realmente requerimos. Entonces, el tiempo estándar se determina a través de la siguiente fórmula. Tiempo normal dividido entre 1 menos porcentaje de demoras inevitables. Vamos a suponer que tenemos un 8% de demoras inevitables. Entonces aquí vamos a tener, estamos trabajando en minutos. Ya no habían sido 1.5 minutos nomás, ¿cierto? Sino 1.63 minutos. Con este dato ahora, realizamos todos estos cálculos. En vez de 1.5, 1.63. Entonces, ¿qué tiempo? Tiempo requerido, 1.63. ¿Cuánto es esto, por favor? 51.341,70. 341,74 minutos. Entonces aquí ya no va a ser 47.000, va a ser 51.341.74. ¿Cuánto es este resultado? 855. ¿Perdón? 855. 855,68 68 horas. Si la empresa trabaja 8 horas día, 855.68 dividido entre 8. $106.96. 106.96 días. Si la empresa trabaja 6 días a la semana, $106.96.
Sería 17,83 17,83 semanas. semanas. Ya no es 16, ¿cierto? Si trabajáramos redondeando, ya estaríamos hablando en 18 semanas. Y ya estamos incrementando una semana más en la práctica, de 17 a 18. Y eso va a repercutir otra vez en equipo, instalaciones, recursos humanos, etc. Hay otro tiempo que se llama el tiempo actual. El tiempo actual considera la eficiencia en el trabajo. Y en el trabajo nuestra eficiencia puede pasar del 100% o puede bajar del 100%. Normalmente decimos es muy eficiente cuando llega a ser el 100%. En el trabajo frente a un indicador podemos pasar más del 100% o bajar eso. El indicador es el promedio de los trabajadores. En una hora producen 10 productos. Por favor. Hablemos con 10 unidades. Nosotros tenemos calculado que en la experiencia de la empresa, en una hora se producen 10 productos. Viene alguien mucho más ágil, más preparado, con más conocimiento y nos produce 12 productos en una hora. Su eficiencia en el trabajo va a ser del 120%. O podemos contratar a alguien que no es muy ágil, que no tiene mucho conocimiento y tarda un poquito más en realizar el mismo trabajo. En una hora hace 9 productos en vez de 10. ¿Cuánto va a ser su eficiencia en el trabajo? 90%. Para este efecto, obviamente en la empresa realizamos el estudio correspondiente para poder determinar qué consideramos como empresa eficiente. 10 productos, 12 productos, 15 productos, 1000 productos. Y obviamente aquí se tiene que tomar en cuenta otros factores, equipo, instalaciones, materia prima. Con todos esos elementos siempre vamos a poder determinar. Entonces imaginemos que nosotros en nuestro ejemplo decimos que la empresa tiene una eficiencia en el trabajo del 95%. Entonces el tiempo actual se calcula tiempo estándar dividido entre la eficiencia en el trabajo. En nuestro caso el tiempo estándar es 1.63 entre 0 y 95. Eso resulta ser 1.72 minutos. Entonces, todo lo que hemos calculado vamos a considerar 30.498 unidades por 1.72. ¿Cuánto es eso?
54.176. 54.176. 56. 56 minutos. Ujú. Convertimos en horas. 54.176, 56 dividido en 60. ¿Cuánto es eso? 902,94. 902,94. Aquí tenemos 902,94. ¿Cuántos días? 112,87. 112,87. Entonces aquí tenemos 112,87 dividido entre 6. 18,81. 18,81 81. semanas. Fíjense cómo ha ido ajustándose, ¿cierto? Con el tiempo normal estamos simplemente de 16 semanas, o 17, redondeando. Aquí ya necesitamos 18 semanas. Aquí ahora necesitamos 19 semanas. Con este dato, nuestra programación no tiene que tener mucha variación, ¿cierto? Fíjense cómo hemos convertido esa demanda de factores de producción en factor de tiempo, en este caso. O sea, la demanda en factor de producción de tiempo. Esto nos va a llevar, les recalco, a considerar recursos humanos, equipo, instalaciones para ese tiempo. Y en la práctica, entonces, ustedes van a ver inclusive en películas, etcétera, que los encargados de una unidad como tal están con sus libretas registrando todo lo que ocurre, ¿cierto? ¿Para qué? Para cumplir precisamente. Y por eso es que planificamos, programamos y obviamente vamos a proceder a controlar. Pero para planificar tenemos que considerar los tres factores o elementos o componentes que hemos llamado en la planificación a corto plazo. Tipo de producción, necesidades comerciales y capacidad de producción. Con mucho detalle en la planificación a corto plazo. En la planificación a mediano plazo y a largo plazo con menos detalle. Pero eso no significa que no tengamos que planificar. Sí o sí se tiene que planificar. ¿Algún comentario, alguna duda hasta esta parte, por favor? No dice, está todo claro. Bien. Ahora, esto mismo podemos considerar, fíjense, estamos hablando en este caso, en qué tiempo vamos a entregar, ¿cierto? Estamos hablando que vamos a entregar, si esta fuera nuestra realidad, en 18.81 semanas.
redondeando 19 semanas. Entonces, si nosotros agarramos calendario y vamos a empezar nuestra producción en mayo, tenemos que considerar que el sábado 1 de mayo es feriado. Y si estamos en Sucre, tenemos que considerar el 25 de mayo que es feriado. El 3 de junio que es feriado. ¿Qué es el 3 de junio? ¿Recuerdan qué es el 3 de junio? ¿Alguien está en clases? El 3 de junio dice feriado. ¿Por qué es feriado el 3 de junio? Licenciado, bueno, a nivel nacional dice el 3 de julio, si no me equivoco, es el Día de la Independencia Nacional del Estado Plurinacional. 3 de junio. Vamos a suponer que vamos a empezar a trabajar en mayo. Hoy es 15 de abril, estamos planificando, estamos programando, vamos a empezar a trabajar en mayo. Y vamos a empezar el 3 de mayo. Les recalco, vamos a suponer de que estamos en el departamento de Chuquisaca. El 25 de mayo es día feriado para él, ¿cierto? En este caso va a ser para la empresa. Hay que considerar si trabaja o no trabaja en días feriados. Estamos hablando de 18 semanas. ¿Cierto? Seguimos recorriendo el calendario y llegamos a junio. En junio, el 3 de junio dice que es feriado. ¿Por qué es feriado el 3 de junio? Corpus Christi creo que dice. Corpus Christi, ¿cierto? Sí, dice. Tenemos el 21 de junio, feriado también. San Juan. ¿Qué es el 21 de junio? San Juan. Hoy es el 24 de junio. Estado Plurinacional. Año Nuevo Andino. ¿Qué cosa? Año Nuevo Aymara. Año andino, ¿cierto? Entonces, fíjense cuán importante es conocer estos detalles para planificar y fundamentalmente para programar. Estamos hablando de una administración científica. Para no pasar, no había considerado ese día. No conocía. Error garrafal. Eso se va a resultar en las horas y fechas de entrega que tiene que hacer la empresa. ¿Cierto? Llegamos a julio, el 16 de julio. La Paz, no me preocupa, ¿cierto? Porque en Sucre no es feriado. Llegamos a agosto. 6 de agosto, feriado. Ese sí nos... Llegamos a septiembre, 14 de septiembre. Cochabamba, no me preocupa. 24 de septiembre, Santa Cruz, tampoco me preocupa.
Entonces, fíjense, son cosas que nosotros tenemos que ir conociendo para que nuestra programación salga de acuerdo a lo que hemos planificado. Y en este caso estamos hablando de tiempos. ¿Cierto? Ahora, vamos a hacer una variante. Nos han dado aquí el tiempo normal, tiempo estándar, tiempo tal, todo lo que ustedes quieran. Pero nos dice que el departamento de comercialización, nosotros requerimos esta producción precisamente para lanzarlo el 1 de mayo. Estamos a 15 y tenemos ¿cuántos días para trabajar? Vamos a suponer que la empresa va a empezar esta producción el 19. Si trabajamos en un solo turno y la empresa requiere para el viernes 30 de abril, que vamos a hacer la entrega, por tanto la producción debe acabarse el 29. ¿Cuántas horas disponemos? Multiplicamos simplemente, ¿cierto? La siguiente semana no hay ningún feriado, son 6 días. La siguiente, hasta el día de son 10 días que tenemos para entregar. ¿Cuántas horas disponemos en ese contexto? 8. 80 horas, ¿cierto? Sí, 80. Ya. La empresa dispone de 80 horas para entregar la producción. Nuestra pregunta va a ser, ¿cuántas máquinas requerimos ahora? En esas 80 horas o en 10 días que tenemos que entregar. Número de máquinas requeridas. Fíjense, ya no estamos trabajando con en qué tiempo vamos a entregar. ¿Cierto? No es nuestra libertad de decir, yo te entrego en 18.81 semanas, o 112.87 días, o 113 días. Departamento de Comercio, no, esto vamos a lanzar el 1 de mayo, por tanto, estamos el 30 de mayo, el 30 de abril ya está con nosotros. Ustedes deben terminar su producción el 29 de abril. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Cuántas máquinas requerimos disponer en este caso? ¿Qué hacemos? Ya hemos considerado el tiempo estándar, el tiempo normal, el tiempo actual. ¿Cuántas horas necesitamos? 80 horas. No, eso es lo que disponemos, 80 horas.
902,4. No, 902.4. Entonces, 902,94 dividido entre 80. ¿Cuánto es esto? 11,99. 11,29. 11,29 máquinas. ¿Cierto? Si queremos entregar el 30 de abril, comenzando a trabajar el 19 de abril, conociendo que trabajamos cada día 8 horas, necesitamos 11,29 máquinas. Fíjense cómo lo hemos convertido ahora en máquinas. Si tuviéramos el dato de que cada máquina es procesada por un operario, ¿qué vamos a necesitar? 11,29 personas, ¿cierto? Ahora es aquí donde les decía también el tema. Vamos a disponer de 11,9 máquinas. Aquí viene el problema. Si disponemos solo 11 máquinas, no vamos a cumplir con las 31.498 unidades a producir. Si disponemos de 12 máquinas, ya también vamos a producir más de 31.000. O vamos a tener que parar las máquinas. Entonces, en las empresas, aunque a ustedes les parezca muy exagerado, eso ocurre. Porque no estamos hablando de producir 31.000, sino millones de productos. Y por eso es que en otros países se pagan por horas de trabajo. Por eso es de que hay lo que se llama el alquiler de máquinas. ¿Cómo se llama técnicamente eso? Hay una serie de, el joint venture. Y va a depender entonces del tipo de producción otra vez. Si la producción es de la empresa y normalmente se realiza y nosotros hacemos un proyecto, puede que vayamos a comprar una nueva máquina, ¿cierto? Para que tengamos las 12 máquinas, si es que no tuviéramos. Y si tenemos en la empresa, disponer las 12 máquinas. Pero eso implica también disponer recurso humano. O por el otro lado, podemos trabajar simplemente con 11 máquinas. Pero eso implica que una o dos máquinas tienen que trabajar no solamente 8 horas, sino un poco más. Y entonces lo que ocurre en la actividad cotidiana que nosotros tenemos, ¿cierto? Cuando estamos compartiendo algún trabajo entre varias personas. ¿Por qué él hace más y me pagan igual? ¿O por qué él hace menos y me pagan igual? Generamos descontento en la empresa. Fíjense cómo afecta precisamente a los factores de producción.
si hemos proyectado mal al empleado o a los responsables de realizar la producción, no les va a preocupar, ¿cierto? Problema del que ha proyectado mal. Entonces, fíjense cuán importante es realizar todos estos cálculos adecuadamente. Y yo siempre les digo, aquí nos enseñamos a sumar, restar, multiplicar, dividir. Hay mucha gente que, aquí con este ejemplo os voy a poner. Sabemos que 1.63 entre 0.95 es 1.72. Pero aquí en su numerador me pone 2. El resultado está bien. Pero ¿de dónde saca 1.72 si aquí es 2.63? Ha calculado mal este tiempo, ¿cierto? Por tanto, esto va a estar mal. Y mucha gente reclama y dice, observa mínimamente. Pero licenciado, la respuesta está bien. Sí, pero explícame de dónde sacó este 2.63. Y en la práctica laboral no le van a explicar, sino no le van a pedir explicación, lo que van a hacer es simplemente sancionarle. ¿Cierto? Entonces son datos que tienen que considerar al realizar el ejercicio correspondiente. Ahora, esto mismo podemos hacer por temporada, sí podemos hacerlo. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bien. Vamos a suponer que tenemos los siguientes datos. Si tú, por favor, copien. Vamos a llamarlo práctica. Copien, por favor.
establecidos. Eso para el día martes. Si el día martes ya va a haber oficialmente listas, entonces ya vamos a poder fijar fecha del primer parcial. ¿Está claro? Sí, dice. Sí, Licen. Licen, esta práctica para el día martes igual, ¿no? Para el día martes esta práctica, pero si yo lo voy a subir ahora al Classroom, ustedes van a tener todo esto en el Classroom y me lo van a entregar también a través de ese medio para el día martes. ¿Está bien, verdad? Sí, Licen. Bien. Entonces comuniquen a todos, por favor, que hasta aquí va a ser el examen, el primer parcial. Y el día martes, si hubiera ya listas oficiales en la programación, vamos a fijar fecha de examen, porque ha de haber gente seguramente que recién está inscribiéndose, recién se va a enterar, todas cosas. Bueno, y esas personas correrán el riesgo, no correrán el riesgo, sino tendrán que esforzarse el doble de lo que se está haciendo. Está claro, ¿no? Bien, les dejo en libertad entonces. Yo tengo clases en 8 minutos, de tal forma que me da tiempo para ir programando. No se olviden que en el Classroom tienen que registrarse con